El timbre discordante de mi teléfono celular me sacó de mi tarde mundana. Busqué a tientas agarrarlo de la mesa de café y casi derramo mi té tibio. Hola. Respondí con cautela. La voz al otro lado de la línea era una que nunca esperé volver a escuchar. Mi ex madre. Mi cuñada Edna Casi, ya era hora de. Su tono severo me diera escalofríos. ¿Cómo se te ocurrió perderme el funeral de Silas? Me quedé helada de incredulidad. Silas, mi novia de la secundaria convertida en exmarido, había muerto hace más de un año, perdida en un trágico accidente automovilístico, al menos eso fue lo que Edna me había dicho ella misma en su última amarga. Telefónica espera lo que tartamudeé no entiendo Silus ya Edna me interrumpió bruscamente no te hagas el tonto el servicio es mañana en Estimaris mi pulso se aceleraba mientras luchaba por encontrarle sentido sus palabras Estimaris donde Silas y yo nos casamos hace 13 años Edna me dijiste que Silas murió en enero pasado insistí en. Me temblara la voz dijiste que me culpabas y él lo hizo ella espetó pero ahora ha fallecido de nuevo no me digas que planeas faltarle el respeto mi hijo, al no aparecer. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizado. La risa de mi hijo Eli, de 4 años, desde la habitación de lado apenas se registró a través de la niebla que nublaba mi mente de alguna manera en mis entrañas. Sabía que la llamada de Edna no era una broma cruel. Agarré mi computadora portátil con manos temblorosas y escribí rápidamente el nombre de Silas en la barra de búsqueda. Un obituario me devolvió la mirada desde la pantalla. Mi apuesto exmarido, Frozen Forever, a los 32 años. La fecha de ayer marcó su finalidad en blanco y negro. Silas realmente se había ido. Pero como nada de esto tenía sentido, hojeé los detalles del tributo a través de una visión borrosa por las lágrimas, un trágico accidente de construcción al que sobrevivieron su esposa Marcelle y pequeño hijo Marcela. Su nombre me sacudió cuando mi sorpresa se transformó en ira porque la mujer que Silus me había dejado. Porque cuando estaba embarazada de Eli, la mujer que se había abalanzado para ocupar mi lugar, rechacé los amargos recuerdos que amenazaban con abrumarme. Marcela estaba lejos en mi pasado ahora, al igual que Silas, pero funeral hizo que todo retrocediera agarrando la mano de Eli. Dirigí resueltamente. Cuando lo saqué por la puerta de mi coche, tenía que saber qué clase de juego repugnante se estaba jugando aquí y me negué a permitir que el lugar que le correspondía a Eli fuera borrado por la mujer que ya nos había quitado tanto. Esti. Se alzaba ante mí más para Boeing que para Boeing. Recordé mientras marchaba hacia allí la pequeña mano de Eli se acurrucaba firmemente en mi agarre no sabía lo que descubriría dentro sobre la supuesta doble muerte de Silas pero sabía una cosa con certeza, protegería a mi hijo y la verdad a toda costa los bancos de Maris estaba abarrotado de una manera sofocante, aún así, un silencio casi inquietante todavía flotaba en el aire lleno de incienso. Apreté a Eli contra mí mientras me dirigía hacia el frente ignorando las miradas y los susurros que me atravesaban con cada paso. Contuve la respiración preparándome para mi primera eché un vistazo a las fotos que el ataúd cerrado de Silas. Efectivamente, las imágenes me congelaron hasta la médula mientras nos acercábamos. Retratos sonrientes rodeados de elaborados ramos y velas. Un Silus vibrante. Congelado en el tiempo para siempre a los 32 años, exactamente como lo había representado el reciente obituario. Mi mirada se volvió hacia el retrato más grande mostraba a Silas abrazando. Una mujer con cabello rubio suelto y una sonrisa astuta. Marcela debajo había un corral improvisado donde el hijo pequeño de Marcelle pateaba y cede, ajeno al día mórbido que marcaba la muerte de su padre. Acababa de inclinarme instintivamente para calmar el bebé llorando cuando una mano fría agarró mi brazo. ¿A quién crees que estás engañando? Una voz áspera mientras me daba la vuelta. Me quedé mirando los ojos grises y desalmados de la propia Marcelle todavía agarrando al niño contra su cadera con una garra pintada. Aléjate de mí. La ira del hijo creció dentro de mí, este fraude crió al hijo de Silas interpretando el papel de la viuda joven y bonita. Ordeñar esto por todo lo que valió la pena, fue repugnante, no esperaba ver a la ex esposa ahora, ¿verdad? Vi hacia atrás dejando ver mi desprecio. Y felicitaciones por el supuesto trágico accidente, la sangre se escapó del rostro de Marcelle, ¿por qué, pequeña?
farfulló mientras Mers miraba en nuestra dirección, su expresión se transformó en un bien practicado mientras se secaba las lágrimas burlonas y caminaba hacia el ataúd abierto. Observé con disgusto cómo Marcel le abrazaba. Los padres de Silas, sus sollozos fuertes en el silencio, incluso ahora su única preocupación era mantener las apariencias por el bien de su fortuna y patrimonio, tan cegados por la codicia que realmente creyeron sus mentiras y a este buscador de oro junto a la tumba de su único hijo con una pequeña mano. En el mío me recordó que este espectáculo ya no era de mi incumbencia. Tenía mi propia carne y sangre que proteger y promesas de cumplir. El pensamiento me alimentó cuando le di la espalda a la actuación de Marcela con resolución más fría que el hielo en su mirada cuando ella seguía llorando. Sobre sus hombros, ella no se saldría con la suya en este acto de manipulación y ciertamente nunca pondría sus garras sobre lo que estaba destinado a él y... Por encima de los sollozos, el sacerdote nos invitó a ver a Silas por última vez. Con última mirada a Eli, nos acercamos lentamente al ataúd. Flanqueado por llamativos tributos florales como trofeos de misplays que yacían dentro, Silas parecía Hollow, casi disminuido, un caparazón del alma brillante y vibrante que una vez había llamado mía. Nunca olvides que la verdad prevalece sobre el engaño sin importar cuán malvado sea. Le susurré suavemente mientras le apretaba el hombro. Mientras dejamos a Silas con cualquier paz que la muerte le traería, juré que descubriríamos lo que Marcelle tan desesperadamente quería escondido detrás de su red de mentiras. El funeral tomó cada gramo de mi energía cuando salimos de la iglesia asfixiante. Sabía que descubrir el engaño de Marcelle ahora no era. Le pedí a la madrina de mi vecina Holly Ellie que lo cuidara un rato y luego me dirigí al centro. Mis tacones golpearon el pavimento con determinación mientras el bufete de abogados de Silas aparecía a la vista. No tenía una cita, pero mi determinación debe haberse demostrado antes de poder hacerlo. Incluso abrí la boca. Su asistente Julia me abrazó con fuerza. Casi no puedo creerlo, dijo secándose los ojos delicadamente con un pañuelo con un monograma. Primero el accidente, ahora esto. Mis oídos se animaron, sentidos en alerta máxima. Accidente, te pregunté, ¿te refieres a cuándo? Pasó antes de que Julia asintiera confundida, frunciendo el ceño. Sí, el año pasado, el horrible accidente. En River Road, supuse que sabías que trajeron su cuerpo y ella se detuvo con un escalofrío. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. No había habido ningún accidente de construcción trágico como Marcel declaró, lo que significaba que deliberadamente mantuvo la primera muerte de Silas de parte mía, permitiéndole organizar el segundo circo fúnebre bajo él. De viudez reciente de Rose en mi garganta cuando la fealdad de su estratagema se hizo evidente al ocultar el fallecimiento inicial de Silas, aseguró la estabilidad. El flujo de manutención infantil que ella orquestó desde mi cuenta para él y directamente a sus intrigantes manos. Pensé que estaba manteniendo a mi hijo, pero en realidad esa bruja probablemente. Cada olor para financiar su nuevo y lujoso estilo de vida mientras la furia y el disgusto me abrumaban. Me las arreglé para ahogarme. La otra pregunta candente, ¿el bebé, realmente es él? Julia de Silas negó con la cabeza antes de bajar la voz hasta apenas un susurro. Se rumorea que ya estaban separados cuando ella quedó. Pero una vez que Silas falleció, vio su oportunidad. Me tambaleé ante esto, el golpe aplastante final. Además de usar a mi hijo, esta arpía había atrapado a mis ex-suegros con la manipulación definitiva, un nieto sin madre para señalarlo incluso en la muerte. Se aseguró de que la fortuna de Silas la financiaría a través de años universitarios del niño y más allá. Mientras tanto intentaba borrar a mi Eli por completo. Amenazando su única conexión con la familia y la herencia de Silas. Abrumado por la ira, salí furioso de la oficina, casi derribando un jarrón con aroma a lily en memoria amorosa del abogado más ambicioso de Silicon Valley. Cuando llegué al cuidado de Marcel sentí que contener mi ira sería imposible. Efectivamente, la vista de su sonrisa engreída me enfureció mientras se mecía en el porche delantero con el bebé acurrucado contra ella. Hoy no, bruja. Pensé que la siguiente hora fue una satisfacción borrosa de furia desatada mientras la confrontaba con todo lo que había aprendido con cada recién verdad expuesta. Disfruté el creciente pánico en sus ojos. Su derrota era palpable cuando declaré que presentaría una demanda a primera hora el lunes por la mañana para resolver esta injusticia de una vez por todas. Puedes deslizarte de regreso a cualquier agujero,
por el que te arrastraste ahora, escupí mientras me volví para irme, nunca verás ni centavo más destinado a mi hijo. Me alejé con pasos llenos de propósito renovado por la justicia para el legado de Eli y por la verdad. Silas merecía esta victoria, por fin dejó en mis labios el dulce sabor de la venganza y mañana él comenzaría la verdadera pelea. Llegué a la oficina del abogado impulsado por una cafeinada, agarrando carpetas llenas de papeleo que había reunido durante el fin de semana, extractos bancarios, documentos legales, las amenazas venenosas de Marcel. Estaba armado y listo para la batalla. La reunión comenzó sin problemas mientras le contaba mis descubrimientos al abogado. El señor Silverstein escuchó pensativamente, ajustándose periódicamente sus gafas de montura fina. Finalmente se aclaró la garganta. Se inclinó hacia adelante. Mientras estas revelaciones sobre los planes pasados de Marcel son ciertamente preocupantes, sin evidencia concreta de las actividades ilegales actuales. Me temo que hay poco terreno para un caso, dijo suavemente. Mi ansioso. La sonrisa se desvaneció. Ella manipuló el patrimonio de un hombre muerto para su propio beneficio. Deslicé los mensajes SMS amenazantes través de su escritorio y ella claramente está planeando negarle a mi hijo su herencia legítima. El señor Silverstein hizo una mueca mientras leía los textos de Marcela, regodeándose sobre cómo obtener un poder notarial mientras la desagradaba. Las acciones aparecen estratégicamente dentro de los límites legales, dijo, ya que nunca te casaste. El reclamo de tu hijo. Corté, incapaz de contener mi frustración hirviendo. Para que esta bruja pueda hacer alarde de sus planes y mentiras, pero se supone que debo sentarme y esperar su próximo ataque encubierto, suspirando. El señor Stein se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Sin pruebas de fraude real. No tenemos motivos para emprender acciones legales. Mi consejo sería esperar. Golpeé el escritorio con las manos temblando de ira mientras me levantaba. Inaceptable. El futuro de mi hijo está en juego. Gracias a ese dinero sin alma, un golpe interrumpió mi día. La puerta se abrió con un chirrido para revelar a Julia, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lamento interrumpir, pero casi. Venir rápido. Julia lloró sin aliento. Acabo de escuchar a Marcele hablando por teléfono con un hombre extraño. Mencionaron documentos. Custodia. Mi corazón se apoderó de mi pecho. Marcela ya estaba atacando con su próximo plan. Agarré mi bolso. Mi mente se tambalea. ¿Escuchaste algo más? Le pregunté. Julia sacudió la cabeza disculpándose mientras nos girábamos para salir corriendo. Señor Silverstein me entregó una tarjeta de presentación. Llámame de inmediato. Si descubres pruebas sólidas de irregularidades, instruyó firmemente, con pruebas concretas, podemos construir un caso. Regresamos rápidamente a la oficina de Julia, donde ella contó los fragmentos de la conversación que había escuchado mientras imitaba el tono viscoso del hombre alardeando de eliminar obstáculos. Se me heló sangre. Estaba más allá de la manipulación. Marcela había pasado a la criminalidad y mi hijo era el objetivo previsto. Teníamos que atraparla con las manos en la masa y rápido. Mientras Julia hacía llamadas revisando bases de datos, la realidad se hundió en mis días de civilidad habían terminado. Tenía que dejar de reaccionar y tomar medidas para. Por el amor de Eli, era hora de tender la trampa y jugar sucio. Las piezas encajaron en su lugar con escalofriantes extractos bancarios de precisión que descubrí que mostraban grandes transferencias frecuentes a un socio comercial llamado Derek. Una búsqueda rápida en línea de su perfil hizo que su línea de trabajo fuera clara y provocativa. Está saliendo de su escondite. Seguramente expondría a Marcele junto con él mientras planeaba la trampa. La adrenalina inundó mis venas al utilizar las feas tácticas de Marcele como arma contra ella. Finalmente recuperaría el control por el bien del futuro de Eli. Su crueldad sería recompensada y amable. Por fin esto terminó ahora que la gala anual de Ley de Silicon Valley era el telón de fondo perfecto para mi trampa. Había descubierto que Marcel estaría aquí esta noche charlando con inversores potenciales sobre su nueva marca de estilo de vida, Billy's. Se me subió a la garganta imaginando sus mallas vendedoras y su falsa viudez al mismo tiempo. Bueno, ya no, esta noche sus mentiras. Expuestas para que el mundo las viera. Había elegido mi cebo cuidadosamente, atrayendo al siniestro Derek a un encuentro oscuro con la promesa de una recompensa.
Mi testigo esperó estratégicamente detrás de una columna de mármol, listo para captar cada intercambio incriminatorio. Vídeo. Lo único que quedaba era iniciar la confrontación que había planeado para que la fachada Marcelle se desmoronara frente a la flor y nata de los asistentes. La vi al otro lado del salón de baile envuelta en un ostentoso vestido negro y ya trabajando en la sala con un toque dramático para robarse la atención. Reflector, pensé caminando hacia ella con rabia ardiendo en mis venas, porque casi, qué sorpresa, Marcelle arrastró palabras, su expresión se transformó de un encanto cálido a un odio helado en un instante. Lo siento muchísimo, pero este es un evento privado que ahora se lleva a cabo a lo largo del círculo de ejecutivos. Entre nosotros la curiosidad alcanzó su punto máximo por la tensión palpable. Evento privado perfecto. Me burlé más como un de caza para tu próxima víctima. Justo bajo el disfraz de emprendimiento, has repartido catálogos que muestran toda tu red de mentiras, pero destellos de ira y miedo cruzaron el rostro de Marcelle porque yo nunca. Nadie escoltó a esta loca afuera de inmediato, pero su leve indignación simplemente me hizo reír. Vamos, Mercy, ¿por qué no? ¿Con esta amable gente como engañaste a mis afligidos ex-suegros? Moví mi brazo hacia la audiencia cautiva. Como había planeado, cuéntales cómo sedujiste a mi marido y luego fingiste viudez 2 veces para acceder a sus millones. La multitud que miraba murmuró incómoda antes de que Marcelle pudiera responder. Su teléfono celular sonó con manos temblorosas. Ella. Sin aliento. El miedo llenó sus ojos mientras escuchaba. Hizo una larga pausa. Ella se ahogó. Me dijiste que esto funcionaría y que nadie se enteraría jamás. Sonreí maliciosamente cruzando los brazos. Problemas con tus cómplices en el crimen. Supongo que Marcelle me miró con los ojos desorbitados mientras continué. ¿Realmente pensaste que lo haríamos? No. Tus turbios planes con ese bruto de Derek para robar la herencia de mi hijo. Justo en Julia dio un paso adelante agarrando su teléfono y aún grabando el intercambio incriminatorio de Derrick. Lo tenemos todo aquí. Julia declaró tus amenazas, mentiras y matones contratados, sorprendidos discutiendo sobre falsificación de documentos de custodia. Marcela se derrumbó. Mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, la evidencia condenatoria ahora a la vista para que todos la presenciaran. Por fin me incliné hacia abajo, mi tono helado. Tus juegos terminan aquí. Sabías exactamente lo que podías ganar con la pérdida de mi familia. Y no lo hiciste. Me importa a quién destruiste en el proceso. Bueno. El foco está en ti. La satisfacción me invadió al verla encogida y expuesta mientras la seguridad se acercaba. Marcelle buscó entre la multitud buscando desesperadamente un aliado, pero solo encontró miradas de disgusto que reflejaban en ella el sabor amargo de retribution. Fue incluso más dulce de lo que imaginaba. Finalmente tuve justicia para él y por él. De Silas y sobre todo por la verdad. La red de engaño de Marcelle yacía en ruinas a su alrededor. Ahora era su turno de perderlo todo y me aseguraría de que respondiera por sus crímenes si fue lo último que hice durante las semanas posteriores a la vergüenza pública de Marcelle. Mezclados en una ráfaga de emociones y sesiones de estrategia con evidencia de sus negocios turbios ahora a la vista, la batalla se había trasladado a la sala del tribunal. Me senté tranquilamente alisando mi traje de gala mientras el señor leía. Silverstein se paseó revisando nuestro plan de ataque con el vídeo que claramente implicaba que la credibilidad restante de Derek Marcelle es, en mejor de los casos, cuestionable. Él afirmó que nuestro caso, destacando su engaño sobre el patrimonio de Silas y los derechos de herencia, es bastante fuerte. Asentí mientras entramos a la imponente sala del tribunal. Marcelle se sentó. En la mesa del acusado, los huecos de sus mejillas traicionaban su rostro normalmente glamoroso, sus ojos inyectados en sangre. Entrecerraron hasta convertirse en rendijas mientras sostenía su mirada con determinación férrea. La fantasía de mi victoria me había mantenido con energía durante las noches de insomnio. Hoy, dulce justicia, finalmente recibiría la habitación. Se quedó en silencio cuando el juez entró durante 310 horas. El señor Silverstein presentó un muro impenetrable de evidencia que mostraba cada verdad medias manipuladora y mentira descarada que Marcela había inventado para sacar provecho de la trágica muerte de Silas.
Los registros telefónicos demostraron que su secreto sobre sus extractos bancarios reales expuso dinero canalizado desde mis cuentas personales directamente a sus bolsillos, y el testimonio escrito más condenatorio de Derek implicaba a Marcelle como el verdadero cerebro detrás de él. Para borrar el reclamo de mi hijo. Vi cómo la fachada haughty de Marcelle se agrietaba y desmoronaba lentamente a medida que el peso de la verdad exponía su engaño como el señor Silverstein. Le dio la vuelta al suelo y se sentó congelada durante un largo minuto antes de tartamudear débilmente en defensa propia, pero sus mentiras no tenían ninguna posibilidad ahora que no tenía más remedio que confesar entrecortadamente que había ocultado la muerte inicial del silencio. Un grito ahogado recorrió toda la galería al esta admisión cuando el juez la presionó sobre su motivación. Marcela se disolvió en sollozos histéricos sobre las deudas y las malas inversiones. Mi labio se curvó con disgusto. Escucharla todavía poner excusas en lugar de asumir la responsabilidad después de que ella compuso sus lloriqueos. El juez se volvió hacia el señor Silverstein en mentira de esta convincente evidencia. Estoy preparado para pronunciarme sobre el asunto del patrimonio y los derechos de herencia de Silas Gray. Por favor, acérquese. Este fue el momento que me mantuvo luchando. Innumerables ataques despiadados. Marcel palideció mientras estábamos junto a ella esperando el veredicto que decidiría el destino de mi hijo. El asunto del patrimonio de Silas Gray: se otorgarán todos los derechos a su pariente más cercano nombrado, su hijo Ilaiche. Me quedé sin aliento cuando una conmoción alegre se apoderó de mí. Además, la señorita Marcel pierde todos los fondos mal asignados y perderá cualquier reclamo de custodia sobre el niño. Parpadeé agradecido. Lágrimas mientras la justicia llovía por fin desnudando a la mujer que le había quitado tanto a mi hijo para su propio beneficio. El resto fue una avalancha vertiginosa de abrazos de celebración y llamadas telefónicas a Ellie, quien se rió alegremente. La noticia mientras Marcel se sentaba congelado en el mazo del juez. Señalando su derrota, vi cómo sus mejores amigas se acercaban para arrestarla por cargos formales de fraude vinculados a años de engaño financiero mientras conducían su cuerpo tambaleante a mi lado. Me puse de pie y la vi como la cobarde impotente que era sin su de mentiras para protección. Lo olvidas. ¿Con quién estabas tratando?, dije fríamente. ¿Realmente creías que podías amenazar a la hija de mi hija Silas sin consecuencias mientras ella desaparecía de la vista para siempre? Dejé que el dulce sabor de la venganza me invadiera por fin con su sombra venenosa ahora desterrada de nuestras vidas para siempre. Ellie y yo finalmente pudimos abrazar el futuro brillante que por derecho era su. La justicia prevaleció en las semanas posteriores al juicio. Pude respirar libremente por primera vez en años. Marcela fue sentenciada a 3 años tras las rejas, un ajuste de cuentas satisfactorio por los estragos que había causado en innumerables vidas. El deber de atar cabos sueltos legales alrededor del patrimonio de Silas recayó en mi asesora de confianza, Julia, mientras estábamos sentados firmando los documentos. La alegría me abrumó al ver la herencia de Ellie completamente asegurada. Por fin, por sus legítimos guardianes, los padres de Silas, Edna y Richard. Un suave golpe nos interrumpió. Edna entró en su habitual aura sexy. Por algo parecido a la humildad casi: no puedo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste, dijo entrecortadamente. Richard asintió detrás de ella, sus ojos brillaban. Estábamos tan cegados que nunca imaginamos que Marcela nos estaba manipulando todo el tiempo que estudié sus. Se enfrentan intensamente. El pasado nunca podría borrarse, pero tal vez esta terrible experiencia les abierto los ojos a lo que más importaba ahora, la familia. Me estiré por encima de la mesa y apreté la mano de Edna suavemente, permitiéndoles concentrarnos en el futuro por el bien de Ellie. Richard y Edna sonrieron entre lágrimas por todo nuestra historia rocosa. Compartimos un vínculo inesperado ahora como guardianes del legado de Silas durante él. Nos reímos recordando a un joven y vibrante Silas, el hombre que todos amamos de diferentes maneras. Edna incluso compartió fotos de bebé que nunca había visto antes. Una calidez me llenó al darme cuenta de que tal vez algo bueno podría venir incluso de las tormentas más oscuras. Más tarde en casa, mientras me acostaba en la decidí compartir parte de la historia que nos había traído hasta aquí. Conté una versión apropiada para la edad sin mencionar a Marcela por su nombre, pero enfocándome en temas de honestidad, familia y karma. Los ojos marrones se abrieron con asombro infantil mientras hablaba. Así que esa mujer mala mintió. ¿Es por eso que tuviste ir a pelear contra los malos en la corte? Besé a Ellie en la frente,
mi corazón se hinchó de orgullo. Sí, mi chico inteligente, pero ahora la verdad salió a la luz. Siempre es así y esa señora mala no puede volver a molestarnos nunca más. Eli se rió y apretó su perro de peluche, el que le había regalado hace años. Bueno, me alegro porque ahora nos quedaremos con la abuela y el abuelo y heredaremos el gran edificio de papá en el centro. Tuve que reírme de su inocente comprensión de la complejidad legal, pero en sus ojos se reflejaba el optimismo y la esperanza que había luchado tan duro para proteger durante el siguiente. La vida adquirió un hermoso ritmo que apenas me había permitido imaginar desayunos entre semana con grandes y los picnics dominicales del abuelo recordando a Silas mientras Eli jugaba con la risa, la alegría y los nuevos recuerdos que nos unían después de tanta pérdida. La única nube oscura que aún persistía era mi visita habitual a prisión de máxima seguridad para mirar a Marcel mientras ella se desmoronaba mental y físicamente bajo el peso de para algunos, sus crímenes pueden haber parecido una satisfacción cruel, pero tener su destino sellado detrás de esos muros implacables me dio tranquilidad. Pronto llegó el aniversario de su muerte, un hito agridulce que marcó el cierre de un doloroso que nos reuníamos como familia en su tumba cada uno colocando una rosa mientras Eli balbuceaba felizmente sobre su papá. Jadeé cuando Eli de repente se congeló señalando detrás de nosotros. Mirada de ojos estrellados, «Es papá», gritó. «Hola papá». Todos nos giramos con un sobresalto y no vimos nada más que un brillante rayo de sol atravesando nubes, pero de alguna manera lo supe. En ese momento, el espíritu de Silas giró a nuestro alrededor y a través de los ojos de Eli fue testigo del cierre de la justicia y la familia que su memoria merecía. Finalmente todos pudimos descansar en paz gracias a la verdad que finalmente surgió. El pasado finalmente fue enterrado. Esta tierra sagrada. Otro año pasó lleno. Con un recinto curativo, nuestra familia se volvió más unida de lo que jamás hubiera imaginado. Eli floreció con el amor y el apoyo de dos abuelos cariñosos y encontré significado al aceptar mi papel de proteger el legado de Silas, pero la oscuridad persistente aún ocupaba mis pensamientos. Marcel merecía en prisión, pero ella continuó. La existencia tan cercana me impidió avanzar por completo. Había llegado el momento de un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas de la traición pasada. Tomé mi decisión. Les di la noticia suavemente a Edna y Richard o a la cena familiar. Edna bajó sus ojos tenedor brillando de emoción. Oh, casi, realmente. ¿Irte?, preguntó en voz baja. Estos años contigo y Eli han significado mucho para nosotros. Apreté su mano y mis propios ojos se llenaron de lágrimas. Siempre estaré agradecido por cómo le diste la bienvenida a Eli, pero muchos recuerdos me persiguen aquí. Miré. Al ver a Eli jugando felizmente, merece crecer libre de las sombras del pasado. Su padre. Richard se aclaró la garganta con brusquedad. Entendemos, querido, un borrón y cuenta nueva es lo que ambos necesitan, pero permítanos ayudarlos a prepararse para que el futuro de Eli esté seguro. Mi corazón se hinchó ante este gesto. Es la máxima muestra de amor por el nieto que casi pierden. Eso significa todo, gracias a. De verdad durante las próximas semanas até los cabos sueltos mientras Edna y Richard manejaban bienes raíces y logística financiera. El día de nuestra mudanza finalmente llegó agridulce pero rebosante con esperanza. Edna se preocupaba porque Eli metía galletas y golosinas en su equipaje cuando pensaba que yo no estaba mirando mientras estábamos en la puerta principal para. Definitivamente, el peso del momento se hundió en Edna. Me abrazó con fuerza. Promete que lo dejarás. ¿Nos visitará muy pronto?, preguntó entre lágrimas, tal vez para el próximo cumpleaños de Eli. Sonreí entre mis propias lágrimas. Por supuesto, ambos son bienvenidos en cualquier momento. Cuiden bien de Richard. Está bien. Edna se rió entre dientes con un. Después de una última comprobación de que Eli estaba bien abrochado en su auto. Asiento. Todos intercambiamos abrazos finales mientras ponía el auto en marcha. Eli lloró adiós abuela, adiós abuelo, mientras agitaba frenéticamente su manita. Condujimos en silencio por un rato, campos y granjas pasando rápidamente afuera. Respiré profundamente. Deja Billu bañándome desde ese viaje fundamental. Segundo funeral de Silas. Hace años han pasado tantas vidas. ¿Desde a dónde vamos mami? Eli de repente habló desde el asiento trasero. Le sonreía sus ojos brillantes en el espejo retrovisor. Vamos a comenzar una nueva aventura bebé, nueva ciudad, nueva casa. No ese
Sonido emocionante. Eli asintió con entusiasmo. ¿Haré nuevos amigos? Ah, y visitaré. Papá también. Mi corazón se aceleró al escuchar su comprensión inocente. Sí, mi dulce niño. Todo eso y más, un nuevo comienzo para ti y para mí. Presioné la radio mientras sonaba una canción querida. El mismo que tocó en la boda de Silas durante nuestro primer baile. Mi pulso se aceleró ante el serendipity mirándome en él. Nuevamente me sorprendió el parecido de él y con su padre, sus mismos ojos amables y sonrisa. La presencia de Silas llenó el espacio a nuestro alrededor envolviéndome en calidez e impulso. Avanzamos hacia los nuevos recuerdos que crearíamos llevando su espíritu en nuestros corazones para siempre. El pasado finalmente fue enterrado, ahora nada más que un camino abierto. Comienzo.